Hola, soy Rosana Lesgaray, profesora de la Cátedra de Fisiología, y en esta clase les voy a hablar de los sentidos especiales. Pero bueno, ¿qué son los sentidos especiales? Son la audición, la visión y los sentidos químicos, o sea, el gusto y el olfato. Gracias a ellos podemos relacionarnos con el exterior y realizar más fácilmente las funciones básicas. Voy a dividir esta clase en tres partes. En la primera hablaremos de los sentidos químicos, en la segunda de la visión y en la tercera de la audición y el equilibrio. En primer lugar, les voy a dar algunas generalidades de los sentidos especiales y luego, como en esta clase nos vamos a dedicar a sentidos químicos, gusto y olfato, vamos a identificar los receptores correspondientes a cada sentido especial. Hablaremos de los mecanismos de traducción que tienen estos receptores y finalmente analizaremos brevemente la vía neural que está involucrada en cada caso. Los sentidos especiales son llamados así justamente por lo complejo de transmitir estos estímulos a la corteza cerebral, además de que están ubicados en una parte específica del organismo. Los órganos de los sentidos poseen células receptoras especiales que les permiten transmitir toda la información a la corteza cerebral, específicamente a las áreas funcionales de cada una de ellas donde son procesadas. Sus vías nerviosas, por ende, son bastante más complejas. Los sentidos justamente nos brindan información vital y que nos permite relacionarnos con el mundo que nos está rodeando. Sabemos que, por ejemplo, para desplazarnos de una forma rápida de un lugar a otro es indispensable nuestra vista, porque de otra forma implicaría más tiempo y ayuda para poder lograrlo. El olfato nos permite detectar olores agradables y desagradables. El gusto es parte esencial en nuestra alimentación, porque sin él la comida no tendría ningún sabor y no sería apetecible. También, por medio del oído, percibimos los ruidos y podemos detectar algún peligro inminente. Y además, otra función fundamental del oído es el equilibrio, que nos permite mover nuestro cuerpo libremente y nos protege de las caídas. Desde un punto de vista funcional, los transductores sensoriales siguen una serie de pasos generales. En primer lugar, deben detectar la energía de ese estímulo con la suficiente selectividad y velocidad para que no se confundan los estímulos. Vivimos en un mundo donde nuestro organismo todo el tiempo está impactado por millones de estímulos diferentes. Luego, en la mayoría de los casos, existen uno o más pasos de amplificación de esa señal. ¿Por qué? Esto nos va a asegurar la detección de señales débiles que deben llegar a un cerebro grande en un entorno con elevado ruido sensorial. Luego, esa célula sensorial debe convertir la señal amplificada en un cambio eléctrico, generalmente modificando la entrada a través de algún canal iónico. Esa modificación en la entrada de algún ion va a dar lugar a alteraciones del potencial de membrana de esa célula receptora. Y esto en consecuencia va a generar un potencial de receptor. Recordemos que el potencial receptor no es un potencial de acción, es un fenómeno electrotónico graduado que puede modular la actividad de otros canales o desencadenar potenciales de acción en una zona diferente de la misma célula. Frecuentemente, el potencial de receptor va a regular el flujo de calcio al interior de la célula y así controlar y modular la liberación de algunos neurotransmisores hacia la neurona aferente sensorial. Finalmente, los potenciales de receptor van a determinar el ritmo y el patrón de los potenciales de acción que va a descargar justamente esta neurona sensorial. Este patrón de descarga va a ser la señal que realmente se comunica al sistema nervioso central. Ahora vamos a comenzar a hablar del gusto y el olfato. ¿Cuáles son los receptores gustativos? Los receptores del gusto son quimiorreceptores. Son células epiteliales modificadas que hacen sinapsis con axones de neuronas sensoriales. Esto lo pueden observar en el esquemita que aparece acá con la letra C. Las sustancias químicas que están disueltas justamente en la secreción salival se unen a proteínas
receptoras en las microvellosidades de las células sensoriales. Esto lleva finalmente a la liberación de un neurotransmisor que activa la neurona sensorial asociada. Estos se encuentran principalmente en las yemas gustativas de los 3 tipos de papilas de la lengua, pero también en las yemas gustativas del paladar, la laringe y la faringe. Las yemas gustativas caliciformes comprenden a las células del gusto que tienen microvellosidades que salen a través del poro gustativo. Las fibras nerviosas están estrechamente asociadas a las células ciliadas y estas células gustativas, a través de los receptores, responden a las señales químicas, o sea, al gusto, que finalmente producen la despolarización y los potenciales de acción de las fibras nerviosas aferentes. Existen al menos 5 tipos de receptores del gusto: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Umami quiere decir sabroso. En el caso del olfato, los receptores olfatorios justamente son quimiorreceptores y en este caso son neuronas. Los estímulos químicos en forma de partículas olorosas van a provocar la despolarización de las células olfatorias sensoriales del epitelio olfatorio que se localizan justamente en la parte superior de la cavidad nasal. Una célula olfatoria, a través de receptores que están asociados a proteína G, pueden responder a más de un tipo de olor. Las partículas olorosas van a estar atrapadas y van a ser luego eliminadas por las secreciones de las glándulas olfatorias. Ahora bien, yo les dije antes que había 5 gustos básicos, pero entonces, ¿cómo es esto? Los sabores complejos van a derivar de unos pocos tipos básicos de receptores gustativos: amargo, salado, dulce, ácido, y más una cualidad primaria denominada, como les dije antes, umami, que quiere decir delicioso, sabroso en japonés. Umami es el sabor de ciertos aminoácidos, donde el representante así como fundamental, el epítome de este sabor es el L-glutamato. Ahora bien, estos receptores también reciben contribuciones de receptores sensoriales del olfato, la temperatura, la textura y también el dolor. Cada vez hay más pruebas que sugieren que los mamíferos también tenemos un sistema gustativo para los ácidos grasos libres. Habrán escuchado que se pueden identificar distintos sabores para los aceites. Hay mucha gente que en este momento hay personas que se dedican a destacar los sabores en los diferentes aceites de olivas. Nosotros podemos distinguir entre 4.000 y 10.000 sustancias químicas diferentes gracias a nuestras yemas gustativas. Esto nos está mostrando de la complejidad, ¿no?, de nuestro sistema del gusto. Además, el gusto y el olfato funcionan en paralelo, de modo que esa información converge a nuestro sistema nervioso central. Y por otro lado también, en tercer lugar, podemos decir que nuestra boca está llena de otros tipos de receptores sensoriales, que van a ser sensibles a la textura, a la temperatura y al dolor. Y justamente todas estas modalidades van a potenciar tanto la identificación como el disfrute de los alimentos. Un ejemplo que me parece que es muy interesante de la complejidad de nuestro sistema gustativo. El sabor picante que nosotros le sentimos al chile lo va a generar la capsaicina, pero no por la activación de células receptoras gustativas, sino por la estimulación de receptores de dolor sensibles al calor que se encuentran en nuestra boca. En esta imagen tenemos representado sobre la izquierda el fenómeno de transducción gustativa para los sabores salados y ácidos, y a la derecha el dulce, el umami y el amargo. Son representaciones generales porque para cada uno de estos sabores se piensa que hay mecanismos que son diferentes. Algunos se conocen y otros todavía no. Para los sabores salados y ácidos en las células gustativas, lo que sí se observan son canales catiónicos, que justamente frente al ingreso de esos cationes van a despolarizar la membrana de este receptor.
Acá tenemos un ejemplo donde, para el caso del estímulo salado, el sodio va a actuar sobre canales epiteliales de sodio que generalmente están abiertos, y el aumento en el ingreso de sodio va a despolarizar esa membrana. Eso va a provocar el ingreso de calcio y se van a traslocar las vesículas para liberar el neurotransmisor. Este es un ejemplo así como general. En el caso de los estímulos ácidos todavía no está muy claro, lo que sucede con las bebidas carbonatadas, con las gaseosas, donde se piensa que hay involucrados algunos receptores que también están asociados a canales iónicos. En el caso de lo dulce, del umami y del amargo, lo que sí se sabe es que se desencadenan vías de segundos mensajeros. Son numerosas las vías de segundos mensajeros que pueden estar involucradas, pero donde en definitiva lo que ocurre también es la señalización para el ingreso de calcio al interior de este receptor, con la consecuente liberación del neurotransmisor al espacio sináptico. Hasta ahora estuvimos hablando de nuestro sentido del gusto, pero bueno, lo que sí sabemos seguro es que olemos mucho mejor de lo que saboreamos. ¿Por qué les digo esto? Porque se estima que podemos oler más de 400.000 sustancias diferentes. Y gracias a la capacidad de discriminación de tantos olores diferentes, cabría esperar que existiesen un montón de tipos de mecanismos de transducción, como sucede en el sistema gustativo. Sin embargo, los receptores olfatorios probablemente utilizan un único tipo de segundo mensajero. ¿Cuáles son los pasos en este proceso, en este mecanismo celular que se da para obtener esa sensación de los estímulos olorosos? En primer lugar, los aromas se van a unir a una proteína receptora olfatoria específica que se encuentra en la membrana celular de uno de los cilios de una célula receptora olfatoria. La activación de este receptor va a estimular a una proteína G que se denomina Golf. La subunidad alfa de esta proteína Golf va a activar a su vez a una adenilato ciclasa que va a producir obviamente AMP cíclico. Este AMP cíclico se va a unir a un canal catiónico que va a depender de nucleótidos cíclicos. La apertura de ese canal va a aumentar la permeabilidad al sodio, al potasio y al calcio. Esta corriente neta entrante, obviamente, va a dar lugar a la despolarización de esta membrana. Y con esto, justamente, ¿qué es lo que va a aumentar? Los niveles de calcio intracelular. Este calcio intracelular va a abrir canales de cloruro que son activados por calcio, que se denominan anoctamin 2. La apertura de estos canales va a producir más despolarización debido a que el cloruro intracelular tiene una concentración relativamente alta en estas neuronas receptoras olfatorias. Si este potencial de receptor supera el umbral, ¿qué es lo que pasa? Todos lo sabemos, se va a desencadenar un potencial de acción en el soma que va a viajar por el axón del par craneal 1 o nervio olfatorio hacia nuestro cerebro. Este proceso, ¿cuándo va a finalizar? Cuando estos aromas se difuminan, cuando hay enzimas limpiadoras de la capa de mucosa que los van a degradar, o cuando el AMP cíclico en esta célula receptora activa otras vías de señalización que van a finalizar justamente con este proceso de transducción. Y para finalizar con esta primera parte de los sentidos especiales, vamos a hablar brevemente de las vías neurales del gusto y del olfato. En las vías del gusto, como ustedes pueden ver, son vías complejas y las distintas regiones de la lengua justamente están inervadas por tres pares craneales, el 7, el 9 y el 10. Estas vías son las que van a transmitir las señales aferentes hacia el tronco del encéfalo, específicamente hacia el núcleo del tracto solitario, donde se van a dirigir hacia otras regiones cerebrales, donde finalmente van a alcanzar la corteza sensorial específica. En relación a la vía olfatoria, sabemos que los axones de los nervios olfatorios bipolares van a hacer sinapsis con las dendritas de las células en ovillo y las células mitrales en los glomérulos del bulbo olfatorio.
Estos axones de las células mitrales van a formar lo que se conoce como el tracto olfatorio, que se extiende hacia la comisura anterior, donde las fibras se proyectan de nuevo hacia el bulbo olfatorio contralateral y el trígono olfatorio, proyectándose desde aquí finalmente hacia la corteza olfatoria primaria, la corteza entorrinal lateral y la amígdala. En esta diapositiva les dejo, simplemente son dos esquemas de las vías neurales para el gusto y para el olfato. Y aquí llegamos al final de esta primera parte de los sentidos especiales, donde les dejo bibliografía que pueden consultar si tienen interés en ampliar el tema. Gracias por escuchar.